Sí, sí. Dos cuestiones, en todo caso, aclaratorias, o desde lo que yo conozco del tema. La nueva ciudad deportiva que pretenden hacer, el municipio, el consistorio, no hace inversión, pone los suelos. Quien la construye es una empresa privada y quien la gestiona posteriormente es una empresa privada. O sea, como los hospitales. Lo mismo, exactamente lo mismo. Quiero decir que es distinto también a lo del Hipatia, o sea, no es lo mismo. El Hipatia tiene el suelo público, lo construye el ayuntamiento, es propiedad del ayuntamiento y una entidad que lo gestiona le devolverá ese dinero al municipio, al consistorio, en X años, no sé cuántos, 50 me suena que son. En ese tiempo lo devuelve y la ciudad seguirá siendo del municipio. Lo que no está claro es de quién va a ser la ciudad deportiva. La construye una entidad privada, la gestiona una entidad privada, durante cuánto tiempo y de quién va a ser finalmente. ¿Va a ser nuestra? ¿Va a ser del municipio o no va a ser? Ese era un tema a aclarar. El otro tema es el tema de la MV. La MV, como bien decís, o por lo menos yo no tengo datos, no se sabe exactamente la partida presupuestaria que pasa a la MV. Lo que sí que pasa son los suelos. Los suelos donde la MV construye, sean viviendas o aparcamientos o lo que sea, quien se los cedemos somos los vecinos de Rivas. Es propiedad de los vecinos de Rivas. Se los cedemos gratis. La MV construye, vende prácticamente al mismo precio de una empresa privada y obtiene, por tanto, más beneficios que una empresa privada, puesto que la empresa privada lo que tiene que comprar los suelos para poder construir. Esos beneficios se reparten entre los componentes de la empresa gestora y le devuelve en concepto de beneficio una parte al consistorio, al ayuntamiento. ¿Cuánto es lo que le devuelve? No se sabe. ¿Cuánto es lo que se pierde en el camino por todo ese montón de empresas que vosotros habéis dicho? Una empresa que antes toda la gestión de la MV prácticamente se hacía dentro de la MV. El otro día en el Pleno, el Partido Popular hacía también una pregunta al gobierno municipal, donde le preguntaba que por qué razón, desde que los servicios de gestión de la MV se habían externalizado en una empresa paralela que se ha creado, que la gestiona el que era el gerente anterior, que yo no sé si eso incluso es ilegal. O sea, que el gerente de la MV monte su propia empresa privada y que siga gestionando la MV. O sea, no sé cuánto de legalidad tiene, pero lo cierto es que es así. Yo en el tema este de la MV tengo una pregunta y duda. Con el tema que ha surgido últimamente de que se ha dado la venta pues al que ha tenido acceso a hipotecas. ¿Eso se sabe exactamente si ha tenido un seguimiento, como eran viviendas para los jóvenes, si en este caso, aunque hayan sido de fuera, cosa que también deberíamos poner también ahí lo de ilegal o lo de que nos han quitado al resto de los vecinos, ¿se sabe si ha sido para jóvenes también o ya ha venido y ha comprado el mejor postor? ¿Se sabe algo de eso? Yo no lo sé. No era solo para jóvenes la vivienda, son para personas que reunían unas características determinadas en cuanto a economía, que no poseían ninguna otra vivienda de protección pública, etcétera. En las bases que estaban podían ser jóvenes y no de hecho. Un número. Y se ha sacado de la lista de espera que había y se ha cubierto toda la lista de espera, pasando a ver si la gente podía. Como aún así seguían quedando viviendas libres, porque encima la gente tenía que ponerse al día de todo el dinero que se llevaba dado, había un mínimo de 30.000 euros que había que poner así y además subrogar de forma inmediata, pues entonces no se ha podido hacerlo. Los chavales han hecho un auténtico video con sus padres por los bancos, increíble, y lo digo porque trabajo en un banco de Rivas y lo sé, para conseguir ese dinero hipotecando a sus padres también, etcétera, y aún así no han podido. Entonces se sacó ya a todo el municipio abierto, ya a todo el vecino se hubiera presentado o no a los sorteos. Y como aún así tampoco se ha cubierto, pues entonces se ha abierto a todo el mundo. Yo no veo mal que se haya abierto a todo el mundo, que dice porque el vecino que se viene a vivir aquí, pues se va a venir a vivir aquí, va a ser un nuevo vecino. Lo que sí
para mí está la pregunta de detrás, ¿no? ¿Por qué todo ese suelo público, en definitiva, termina en manos privadas cuando podrían ser viviendas planteadas de una manera que siguiera siendo pública? Quiero decir, viviendas en alquiler, viviendas que estuvieran, son viviendas sociales en un permanente alquiler, y en la medida en que la gente pudiera pues comprarse, porque el que quisiera puede comprarse su vivienda particular y privada en otro lado, pero aquí habría siempre un servicio de viviendas. Se ha optado por el típico esquema capitalista de concepción de propiedad privada de la vivienda. O sea, se ha reproducido totalmente el esquema capitalista, y además dependiendo radicalmente de los bancos para poder hacer propiedad. Porque no ha habido otro tipo de facilidad para hacerlo que depender de los bancos. Exactamente la información que yo tenía, si lo ha hecho la compañera. No, era un poco, más o menos, lo sabía en ese sentido de que había pasado por todo Rivas, tal. Pero era un poco eso, porque, vuelvo a decir, o sea, si el tema era para personas jóvenes, yo tengo entendido que jóvenes en su mayoría, ese número, que era también para personas necesitadas que estuvieran en otra situación, era un mínimo. Y sin embargo ahora se ha abierto a todo el que realmente le han concedido hipoteca. Y si le han concedido hipoteca es porque tiene un buen respaldo detrás. O sea, quiero decir un poco lo que has dicho tú, que en definitiva esas viviendas han pasado a manos de posibles especuladores. Esa es mi... A ver, sí. Hombre, un gran no, pero vamos, a veces una hipoteca a un banco ya lo sabes. La primera, me gustaría que explicar un poquito más el asunto de la MV. Yo me entero muy poco, pero yo creía que era una empresa pública, al menos en cuanto a su constitución inicial, bienes, su capital, etcétera, ¿no? Y ahora probablemente conviene explicar que es que existe esa entidad propiedad pública, pero que luego toda la gestión, prácticamente toda, está privada. También, veía que los empleados que estaban por allí, algunos pues serían de la empresa pública, pero no fueran del ayuntamiento, serían de la empresa pública. Me gustaría un poquito más de relación, porque esto sí que me parece bastante fuerte. Ahí es donde aparecen mecanismos, estas cosas que se dicen de los encargados, de no sé qué, etcétera. Lo que aparece, claro, es que tiene un funcionamiento jerárquico casi igual que una empresa privada. Ya el que tenga ánimo de lucro, yo creo que sí, que es ánimo de lucro. Por ejemplo, esto que decía, hacer el trabajo que antes hacíamos las mancomunidades en los jardines y otras cosas. Yo creo que tampoco la empresa tampoco puede pensar que todo lo hace gratis. La actividad que pero yo también insistiría en el autoritarismo, si ese es el problema que aparece, y el control social sobre las empresas. Y luego un punto general que yo creo que merece la pena. Me parece bien que es muy útil hacer un repaso general de todo lo que hay, y todo lo que hay privado, pero yo creo que habría que graduar un poco, estamos ahora, pero en otra fase, la distinta importancia de los distintos temas. Yo creo que digamos, los servicios públicos deben estar para cubrir necesidades públicas, derechos públicos. Y los derechos pues, son de distintos tipos. Como digo, el derecho a la salud, el derecho a la enseñanza básica, etcétera, etcétera. El derecho incluso al transporte o a la limpieza de la ciudad, que otros derechos. El derecho al deporte, está bien, nos estaría un poco en otro nivel. Y luego, por eso creo que convendría graduar. Porque hemos tenido un ayuntamiento en el boom del crecimiento infinito que se había planteado, pues
se ha metido en en hacer muchas actividades y no sé qué, que claro, ahora no tiene dinero y ahora pasa justo a la otra posición, ¿no? ¿Entiendes? Hacerlo todo, pues eso, privado, etc. Y yo creo que habría que analizar al menos en el sentido de la importancia que tienen unas cosas u otras. Si se privatizan los servicios de asistencia social, probablemente no es lo mismo que si se privatizan o se deja que la actividad privada, porque la comunidad tenga un club deportivo que hace muchas cosas, pues mal. No es, para mí no es un problema. Otra cosa es si le regalaran los polideportivos a la comunidad, ya estaríamos hablando de cosas. Creo que había algo más que decir. Bueno, en definitiva, yo creo que vendría bien, se hace en la ponencia, digamos, al citar determinados temas, la simulación deportiva, la planta de residuos, la MV, etcétera, como temas más importantes y que se gradúe un poco la importancia de las distintas actividades de privatización o de mantenimiento de situación. José, estamos entrando en materia. Primero decir que lo de la vivienda sería para tener un debate precisamente para ese tema, porque hay muchas cosas que hablar sobre el tema. Entonces, no voy a entrar en lo que habéis comentado, ¿no? Porque si no nos iríamos de... Decir que lo de la MV, el gran problema de la MV es que no sabemos nada. Es que es tan opaco. Lo único que sabemos son las palabras del alcalde. El alcalde ha dicho que la MV solo tiene una persona del ayuntamiento que trabaja en la MV. Ese es su sueño. El resto está privatizado. Es decir, la empresa pública, de acuerdo, pero todo lo que hace lo externaliza, lo subcontrata. Que al fin y al cabo es lo mismo, es una fórmula que, bueno, el criterio un poco de Pepe Massa es que, como yo tengo el control de la MV, porque tengo ahí un personajillo político que he decidido que esté allí como gerente, aunque el resto sea privado, todo esté privatizado, pues el servicio sigue siendo público. Y es el mismo criterio que tienen con Hipatia. Hipatia... pero no es como Riva Madrid, no son empleados de una empresa pública, aunque no sean funcionarios municipales. Insisto que hay mucha opacidad con este tema y que lo único que sabemos son las palabras del alcalde, porque lo les ha dicho él, no porque las contraste con nosotros. El alcalde ha dicho que solo hay una persona del ayuntamiento trabajando en la MV. Y el resto son servicios que licitan, pero que incluso se licitan a empresas no utilizando los campos habituales, porque toda esta información la hemos sacado buena parte de la página del ayuntamiento. Bueno, respecto a la MV no hay nada en la página del ayuntamiento. Entonces, pues sabemos, porque en internet te metes y buscas, que la MV contrata servicios con empresas privadas, pero no sabemos ni el monto total, o sea, hay un oscurantismo jodidísimo. Con el tema de Hipatia deberíamos de hablar del asunto, porque hay muchos compañeros y compañeras que consideran que eso es un servicio público, que la gestión es pública. De hecho, cuando se inauguró ese colegio, yo me puse con otros compañeros con una pancarta en la puerta, esperando a Esperanza Aguirre, diciendo queremos una educación pública. Vino el gestor, o sea, el presidente de la empresa de la entidad privada que gestiona ese colegio, vino a decirnos, oye, si es que estáis equivocados, si esto va a ser un servicio público. Es que hay una confusión con esto tremendo. Es decir, el hecho de que una empresa privada, con ánimo de lucro o sin ella, me da igual que sea una empresa progre, como es el caso de Hipatia, o que sean los guerrilleros, los
yo qué sé, los legionarios de Cristo de no sé qué leche, o el grupo religioso de no sé qué, que tengan ánimo de lucro o no lo tengan. El hecho de que haya una empresa privada, que sus profesores no sabemos ni cómo los contratan, no hay oposiciones libres como las puede haber para la educación pública, el hecho de que exista eso y que haya una opacidad gordísima, ya es que yo, a lo mejor, los que están regentando Hipatia, pues somos magentes, pero se les supone, porque realmente la ciudadanía es casi imposible entrar en sus cuentas y, o sea, nosotros hemos intentado buscar, porque hemos dicho, Hipatia lo ha construido el ayuntamiento, ha pagado 50 millones, y estos señores tienen que devolver 500.000 al año y tal. Pero es que eso es una parte. La otra parte es qué porcentaje, qué presupuesto gestiona la gestora de Hipatia todos los años. Se supone que es dinero que le cae de la Comunidad de Madrid por atender allí a unos señores. Bueno, tú dices que no, y algunos dicen que no, y otro dice que sí. Realmente no lo sabemos. Ese es el problema que hay una opacidad tan gorda que ya de entrada pues nos parece problemático. Por decir algunas cosillas también. El tema de Riva Madrid, que se habla, soy yo. El tema de Riva Madrid, hemos tenido un debate dentro de la comisión sobre si esta empresa era una empresa con ánimo de lucro o no. Al final, el consenso de la comisión era que era parecida a las empresas con ánimo de lucro. ¿Por qué decimos esto? Porque Riva Madrid tiene servicios a terceros. Es decir, Riva Madrid no solo se ocupa de aquí, de Rivas, sino que se ocupa de dar servicios, por ejemplo, a Arganda o a algún otro ayuntamiento. Es decir, está mercantilizando un servicio público, y en cuanto se mercantiliza un servicio público, ya la cosa tiene mucho que ver con el ánimo de lucro. Y por último, Covivar. Covivar, estamos igual que con Hipatia. Covivar es una cooperativa que está gestionando prácticamente todo el deporte en Rivas. El problema es que sigue siendo lo mismo. Covivar es una entidad privada opaca, por lo menos para los que no somos de Covivar. Lo que sabemos de Covivar, lo que sabemos de Covivar es bastante chungo. Tienes a sus trabajadores en unas condiciones lamentables, pagándoles el salario mínimo y además casi todos son temporales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si es un servicio público tiene que estar atendido por una entidad privada sin saber exactamente esos profesionales cómo los contrata y cómo no los contrata? Es decir, yo creo que nosotros deberíamos de apostar una gestión directa de los servicios públicos con oposiciones libres y transparentes. Nada más. El tema de que el servicio puede ser público pero no se está gestionando de manera pública, y esto tiene una trampa muy fuerte. Yo he estado gestionando un servicio público en este municipio durante X tiempo, bueno, distintos, porque yo nunca conseguía caer bien a los jefes, entonces iba rolando de uno a otro. Y el servicio era gratuito, era público para todos los vecinos y tal, pero el hecho de que no lo estuvieran haciendo funcionarios generaba una trampa. Si en el caso de mi empresa, yo también era una cooperativa, porque me parece que era lo ideológico, me parece que además no entiendo por qué este ayuntamiento, que es gobierno izquierda, no apuesta por una empresa cooperativista, que es el modelo más horizontal y de izquierda. O sea, cualquier otra cosa implica una verticalidad y una intención de manejar por parte de unos sobre otros. Entonces, Riva Madrid, etcétera, uno de los grandes problemas que tienen es que no son cooperativas, que es lo que tendrían que ser, y si no ser servicios exclusivamente públicos, que es lo que tendría que ser en realidad. Y siempre vamos con el tema de que se están aplicando servicios y tal. Ahí es muy importante lo que se hace con los trabajadores. Yo, por mi experiencia, era muy difícil mantener un contrato digno a los trabajadores, y yo trabajaba en este ayuntamiento de izquierdas y tal. Yo me tenía que pegar con el concejal de turno para mantener un contrato digno a los trabajadores. Tenía que bajar beneficios para poder mantener un contrato digno a los trabajadores. Y tenía que hacer de escudo para que no hubiera un maltrato a los trabajadores. Pues ya no solo el dinero que se les paga, sino cómo se trata a los trabajadores, ¿vale? Creo que sí que hay un problema con que las empresas sean grandes en este sector, porque la ventaja que tenían los trabajadores en ese momento es que había varias empresas. Entonces, si ningún trabajador quería trabajar por una empresa que le maltrataba, esa empresa no tiene trabajadores. Si solo hay una empresa, que es lo que está pasando ahora,
lo que ha ido pasando desde hace 4 o 5 años, la deriva de todas las empresas, todos los contratos que habéis dicho son de muchísimo dinero. Y eran contratos que antes también estaban externalizados o también estaban privatizados, pero por muchas empresas. Entonces, entre todas esas empresas, había las que creíamos que esto tendría que ser un servicio público, que teníamos que perder nuestra empresa, ¿vale?, para que esto fuera un servicio público. Y estaban los que querían enriquecerse porque son empresas, y es que es legítimo en el capitalismo en el que vivimos. Entonces, desde mi experiencia, creo que deberíamos abrir el debate también, empezar a pensar qué tiene que ver, o sea, cómo defender a los trabajadores, no solo para que sean funcionarios, que sería ideal, sino también el hecho de las macroempresas. ¿Qué significa? Significa que un trabajador tiene que pasar por el aro sí o sí, porque si no, no trabaja, ¿vale? Yo trabajo en lo social y esto, la mayoría de las empresas que están creando son las macroempresas, y es muy, para mí me parece vergonzoso e indignante ver cómo se están lucrando a costa de un servicio que es, por ejemplo, el servicio para indigentes, el servicio para mujeres maltratadas, es decir, es un negocio ahora mismo, ¿vale?, en lo social. Y cuanto más empresas hay, más fácil que haya alguna que sea un poco digna, dentro de lo indigno que puede ser el capital privado, pero cuanto más grande sea, como está pasando ahora, que son grandes empresas que están creando todo, es más fácil que pongan lo que ellos quieren. Y en esta línea voy también con el tema de que creo que luego, es otro debate a abrir en otro momento, qué está pasando con la gestión pública en este ayuntamiento por parte de estos políticos. Creo que tiene una deriva que han empezado por lo privado y tal, y ahora, el otro día discutía con una de las que habéis nombrado, con el director de una de las que habéis nombrado, que es conocido, porque él defendía la enseñanza privada. Y el argumento que tendríamos que desmentir era que en la empresa privada, si no trabajas bien te vas a la calle, y en la empresa pública te puedes quedar. Eres funcionario y ya te puedes tocar la bola. Que esto es falso. Es falso no solo para que los trabajadores se queden ahí, o sea, si tú trabajas en la empresa pública, también te puedes ir a la calle, aunque sea más difícil, pero es que en la privada no están ahí por trabajar bien, coño, ¿sabes? O sea, es que no conozco a ningún trabajador en la empresa privada que esté ahí por trabajar bien. Estarán ahí los que trabajan bien. Pero para estar ahí no solo hay que trabajar bien, hay que saber qué es lo que hay que decir, cómo hay que decir y cuándo hay que bajar la cabeza. Y esto es así. Y entonces esto hay que ponerlo de manifiesto porque es uno de los grandes argumentos de la privatización. Que es que nos sale mucho más barato porque ahí o trabajas bien o te vas a la calle. Falso. Falso. Entonces, y el problema con este ayuntamiento, y creo que sí que hay que ponerlo en evidencia, que es lo que contabas tú del alcalde, ¿no? Cómo, o sea, lo que quiere decir ese alcalde diciéndote, no, como yo lo controlo, es público. No, como tú lo controlas tú. Porque además es la deriva que llevan. Ellos no son los públicos. Izquierda Unida no es público, ¿vale? Ellos tienen una estructura de poder que manejan a su antojo. Y el problema es que están eso metiéndolo ya a nivel público. O sea, ahora mismo hay una desvergüenza en todos los procesos funcionariales en este municipio, que sé que no me salgo de tema, pero que es un debate que quiero abrir para futuros debates. Que igual que han echado empresas porque no se llevan bien con determinado concejal, o igual que se han maltratado a determinados trabajadores porque no se llevan bien con determinado concejal, igual que concejales se han sacado plazas públicas para ellos mismos, siendo los concejales de la misma... O sea, vamos, que todos sabemos que el concejal de juventud se da con las plazas para él en su concejalía y para sus colegas. ¿Vale? Pues igual que han hecho ahora eso, ahora está... O sea, esto es una deriva, que si no conseguimos pararla van cada vez más. O sea, los últimos procesos de funcionariado que ha habido, o sea, tienen una serie de irregularidades, que seguramente serán legales, porque tienen un equipo de abogados, pero que son bestiales, o sea, de cambiar las bases en el último momento porque se había presentado no sé quién y tenía posibilidad de ganarse el puesto. O sea, que todos sabemos ahora mismo que cada vez que sale un puesto de funcionario en este municipio tiene nombre y apellidos. Entonces, este es el otro debate que quiero abrir, porque igual que tenemos que defender que todo sea público, que yo soy el primero que defiendo que todo sea público y que todo sea de gestión pública y que todos sean funcionarios, porque efectivamente en este país hay muy pocos funcionarios, o sea, muy pocos funcionarios, el gasto público no se va en funcionarios ni de coña, se va en los bolsillos de unos pocos. También tenemos que, en esa dirección, para que no nos... porque el argumento en contra es que ahí hay mucho chanchullo y es verdad, entonces también hay que atacar eso. Hay que ver cómo hacemos para atacar los dos lados, porque si no estamos defendiendo un chanchulleo público. Entonces, simplemente, solo quería abrir ese debate que supongo que no será ahora, pero aquí hay mucha tela que cortar. Yo digo, en función de lo que estamos hablando, que por supuesto hay mucha tela que cortar, pero yo creo que una de las primeras cosas, y probablemente sería de consenso, y yo creo que sería importante que fuera inmediato,
que es acabar con la opacidad. Porque hay una cosa que es evidente, es decir, y frente a la opacidad, la participación. Sin empresas que se llaman públicas que no estén participadas, es imposible controlar nada. Y sobre todo que la opacidad, que era lo que estaba hablando ahora, no creo que esto, ¿vale? La opacidad es clientelismo, o sea, se puede disfrazar de lo que se quiera, pero la opacidad se usa para el clientelismo político, amigos, etcétera, etcétera. Y entonces lo primero que tiene que haber, y especialmente en todo lo que sea gestionar público, es que se acabe con la opacidad y mecanismos de control a los que los ciudadanos puedan asistir directamente. Dicho esto, nuestro objetivo, por supuesto el de la comisión y de las cosas que estamos hablando aquí, es el de dar todos los pasos necesarios para revertir cualquier fórmula de privatización, llámese externalización, llámese no sé cuánto, llámese tal, a lo público. Y que lo que se pretende, precisamente, es, como hay un desconocimiento tan grande en esto, nosotros no somos expertos, pero sí lo que queremos es señalar dónde están los problemas, según nuestro criterio, dónde están y dónde seguir investigando, porque esto hay que documentarlo. Hay que documentarlo y hay que seguir dando pasos y, por supuesto, como decía Javier, hay que darle prioridad a las cosas. Nosotros lo tenemos claro, nos equivocaremos en si lo prioritario es esto o es lo otro. Pero ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo de la comisión, eso es por lo que vamos a trabajar y, sobre todo, una de las primeras cosas que empezaremos a demandar es eso. Sí. Bueno, yo quería comentar que dentro de todas estas empresas privadas y semipúblicas que tiene el Ayuntamiento de Rivas, una de las primeras que montó fue el centro de día de la tercera edad. Desde el primer momento, que en ese momento estaba el gobierno de Izquierda Unida, posteriormente pasó a controlar la concejalía, el PSOE, y más tarde volvió a Izquierda Unida. Siempre, desde el primer día que se construyó ese centro, fue privado. Se le dio por el artículo 33 a una empresa privada. Y creo que sigue gestionándolo. Me gustaría que se averiguara también. Entonces, yo he conocido trabajadoras de allí que decían que estaban en unas condiciones lamentables, tanto las personas que iban a pasar el día allí como las y los trabajadores, que tenían una sobrecarga excesiva, que a los ancianos los tenían rulando 2 horas por Arganda y Rivas hacia Madrid recogiéndolos, que había personas que no podían bajar porque solo tenían una reducción y una falta de personal y de dinero exagerado. Y esto lleva, no sé cómo estará ahora, yo he dejado de seguir el tema, pero creo que son 10 años funcionando en Rivas en estas condiciones los ancianos de nuestra localidad. Investigarlo, por favor. ¿Me permitís un inciso referente al tema a lo que acaba de decir la compañera? Un inciso. Sí, yo también era solamente decirte que bueno, vamos a intentar averiguarlo por tantos que pides. Yo sé que ahora mismo la empresa que gestiona ha echado a muchísimas trabajadoras de las que estaban. La que esté ahora mismo acaba de despedir a un montón de trabajadoras con la excusa de que como hay mucha gente en paro, se quedan a los viejitos en casa y entonces no necesitan personal. Sí, aclarar un inciso referente a esto. No sé si sabéis, bueno, yo ando por el parque, ¿no? El centro de mayor de ese parque, y ahí precisamente a nivel de esa operación que dices, desde hace más de un mes, no sé si sabéis, pero desde hace más de un mes la calefacción, por lo visto, del Troese está jodida. Y han cogido a la gente dependiente y la están trayendo aquí, aparte también. Añadir a lo expuesto ahí, que se sepa que vienen 2 o 3 asistentes sociales a echarles un cable aquí, pero aquí de por sí ya están saturados a la hora de comer y en vez de coger y llevar unos radiadores, algo así, que sea provisionalmente, que es lo que hace el ayuntamiento, sobrecargar a otro centro más el trabajo. Gestión privada 100%. Esa es gestión privada 100%. Por lo menos hasta hace un tiempo que no he estado siguiendo el caso. Ahora ya no sé.